Hola amigos? Muy buenas noches, qué gusto estar con ustedes en el segundo programa del año bravo va a haber que empujarlo porque todos creo que hemos llegado al 2021 con ganas de revancha en la vida, en la salud, en tantas cosas que nos lleva a veces a tener expectativas muy exageradas, por eso hay que ir pasito a paso, lo decían los chicos también ahí en el noticiero, hasta el ministro de Salud de la Nación está diciendo, bueno, tenga mano compañero porque acá la cosa puede complicarse. Así que creo que nuestro mensaje va a ser todo el tiempo moderación, moderar las expectativas, pero nunca bajar la esperanza. Hoy tenemos otro lindo programa, ustedes recordarán el miércoles pasado que iniciamos con el intendente de La Paz y con el presidente de Godecruz, Antonio Tomba. Hoy vamos a tener un solo invitado muy importante. Curiosamente es hincha del Tomba también, es un supremo, un integrante de la Suprema Corte de Justicia, el doctor José Valerio. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Andrés. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Como hincha usted también debe tener ganas de revancha para el 2021. Con bastante expectativa de que sea mejor. Yo soy hincha independiente de Rivadavia, coincidíamos que nos está yendo medianamente mal a todos acá en Mendoza, ¿no? Grosso modo. Parece que nos ha afectado la pandemia. Esperemos que tengamos expectativas que se puedan cumplir. Claro. No exageradas, pero sí que podamos cumplir. Que cambien los aires deportivos, por lo menos a nivel Mendoza y a nivel nacional también, porque el final de la Libertadores ha sido malo para River, que casi aceleró, y que Boca está terminando, pero lo están pasando por encima como le pasó a River en el partido de ida. Vamos a cumplir ya con nuestra primera sección, la sección clásica de este programa, que ya está iniciando su 9º año, el cielo y el infierno. Y en el cielo hemos puesto por un gesto que hace tanta falta en este momento. Está todo el mundo tratando de impulsar a las pymes. Bueno, por eso hemos puesto a Rolando Ascanio, el intendente de San Carlos, que decidió bajar los impuestos municipales para ayudar a las pymes. Como 60 impuestos municipales, bajo buen gesto, en un momento de vacas flacas. Esto es ponerle el pecho, así que lo hemos elegido como símbolo al intendente de San Carlos. Y en el infierno, un infierno que si actualizáramos debería ser doble. ¿Por qué? Porque Enzo Pérez es el mendocino en River, hizo un gran esfuerzo, estuvo al lado del milagro River, el VAR no se lo permitió, pero quedó fuera de la Libertadores, por eso hemos puesto a Enzo Pérez. Pero en minutos vamos a tener que poner también la cara de mendocina de Boca, que es Esteban Andrada, el arquero. Boca está cayendo 3-0, también va a quedar afuera de la Libertadores. Así que el infierno para los jugadores mendocinos que quedaron afuera de la Gran Copa Continental. Doctor Valerio, estamos empezando 2021, pero creo que todavía estamos a tiempo de hacer balances. El año fue durísimo que pasó para todos. Por un lado fue duro, pero por otro lado fue nuevo. Nos obligó a meternos en la casa, a estar un tiempo que en la casa no conocíamos, con nuestras familias, con nuestra gente, alejarnos de otros. ¿Cómo manejaron, qué balance hacen en su casa, en su cuestión personal? ¿Cómo hizo la justicia? ¿Cómo se ayornó? ¿Cómo se fue, sobre todo, adaptando al teletrabajo la justicia mendocina, doctor? Sí, creo que fue un gran desafío. En materia penal tenemos una cuestión que es insoslayable. Las personas que están privadas de libertad hay que resolver las causas. Entonces, en materia penal no se suspendió la actividad, estuvo reducida, obviamente, pero también la pandemia nos obligó a acelerar el proceso de virtualidad. Nosotros veníamos pensando y veníamos ya estructurando hacia futuro la virtualidad. A algunos no les gustaba mucho todavía, pero la pandemia nos obligó de entrada nomás, ya en el mes de marzo, a incorporar la virtualidad. ¿Por qué? Porque no se podían trasladar los internos de la penitenciaría. Entonces, la primera medida para evitar el contagio de las personas privadas de libertad en las unidades carcelarias era no trasladarla. Y esto fue un gran desafío. Un desafío para jueces, fiscales, defensores, porque significaba que ese traslado, que era un riesgo, antes se exigía la presencialidad.
Y esto permitió realizar audiencias virtuales y descubrir, evidenciar que la virtualidad en muchos casos es muy positiva. Aligeraba trámites, por ejemplo, procesos. Aligeraba trámites, se han cumplido mejor los horarios para el cumplimiento de las audiencias, han fracasado menos las audiencias, han demorado menos tiempo las audiencias. Es decir, ha habido un cambio en la forma de proceder de las partes, de los operadores del sistema, que además ha beneficiado a este sistema. Lo cual me lleva a pensar, doctor, que el día de mañana, si volvemos a la normalidad de funcionamiento en toda la sociedad, muchas de estas innovaciones han llegado para quedarse. Yo creo que sí, estoy convencido. Es más, hay muchos que ya nos están planteando que en algunos aspectos algún tipo de audiencia deben ser virtuales. Claro. Porque, por supuesto, el fiscal que tenía que estar en una audiencia, en vez de trasladarse de un edificio a otro en determinados horarios, que se le complicaba, directamente desde su despacho se incorporaba a la audiencia y esto permitía, lo que te decía Andrés, cumplir horario, ser más eficientes. Y bueno, lo mismo descubrió el abogado particular, que desde su estudio podía dirigir la audiencia, defender a su cliente y sin embargo ser eficaz en el funcionamiento. Hay cuestiones que no, por supuesto. Por ejemplo, los debates en general y especialmente los debates complicados van a ser presenciales, como el caso del juicio por jurado, por ejemplo. ¿No hay ninguna manera de hacer un juicio por jurado vía Zoom, por ejemplo? Yo entiendo que es muy difícil. Es muy difícil, pero bueno, no hemos tenido todavía ese desafío. Por eso yo me pregunto, porque uno, el juicio por jurado, que tenemos poca experiencia, uno lo sigue a través de las películas, ¿no? Y es todo un acting y hasta hay un drama ahí porque está el acusado, los jurados, la gente. Es toda una escena teatral en el buen sentido de la palabra. Yo no sé si eso le quitaría un sentido importante al juicio por jurado si todos estuvieran a distancia, estoy imaginando, ¿no? Y tenemos un gran desafío que es la conectividad, es decir, debe funcionar muy bien el sistema informático y que tengamos muy buena banda de internet para no correr riesgos, muy buena calidad de imagen. Y además tendría que estar cada uno de los jurados, aún estando en su casa, con sistemas informáticos o equipos que puedan observar con precisión lo que ocurre. No hemos tenido todavía el desafío de tener que hacerlo de esa manera. Se han hecho presenciales, se han hecho 2 presenciales este año, uno a mitad de año entre fines de julio y principio de agosto y el otro en el mes de diciembre. ¿Y cuáles son los resultados? ¿Qué nota le pondría como profesor? Y yo estoy chocho, le diría que un 10. ¿A los 2? A los 2. Tanto la doctora Laigle como la doctora, bueno, ya me voy a acordar, estuvieron muy bien, Belén Rena, estuvieron muy bien en la conducción, trabajaron muy bien. La doctora María Eugenia Laigle de San Rafael, recuerdo que en el mes de julio estaban preparando todo porque se hizo en el centro de congresos, no había espacio en el Poder Judicial para poderlo hacer con distanciamiento social, y el día domingo, antes de la audiencia, estaba ella, estaban los hijos, estaban los empleados del Poder Judicial, el domingo a la noche, eran las 10 de la noche, estaban trabajando para poder organizar de la mejor manera posible el funcionamiento. La verdad que un esfuerzo tremendo. Y después ese juicio se filmó todo, está en YouTube y lo hemos subido al canal del Poder Judicial. Entonces cualquiera puede ver ese juicio en forma completa. Hay una sola parte que es con respecto a la guardia, que es la selección de jurados, que no se filmó por resguardo de las personas que definitivamente fueron jurados. ¿Desde cuándo está en YouTube? Desde el mismo día. Pero recuérdame la fecha, doctor. Y eso creo que fue el último día hábil de julio y los primeros días de agosto. ¿Ha tenido visitas? ¿Ustedes lo han chequeado eso en YouTube? Sí, es más, lo hemos subido. Y no me acuerdo. Pero ha despertado interés. Ha despertado interés, ha despertado interés. En el Poder Judicial, en la parte donde está juicio por jurado, hemos subido todos los juicios, las audiencias donde han estado expuestos los alegatos de apertura, los alegatos de cierre y los veredictos. Y hay juicios como este que le acabo de decir, que está todo, incluso las declaraciones testimoniales, porque había que asegurar la publicidad
en este juicio. Y como la gente no podía ir al salón donde se realizaba el juicio, entonces lo filmamos y lo transmitimos. Los testimonios se incorporaron al canal de YouTube con posterioridad a que declararon todos los testigos. Esto para evitar de que alguno escuchara algún testimonio y después hubiera algún planteo respecto a alguno de los testigos. Estamos hablando de cómo se adaptaron ustedes los jueces en general, acá en el país, en el mundo, al teletrabajo. Y hay otra cosa a la cual ustedes se tienen que ir adaptando muy rápidamente y creo que ahí sí van a ir corriendo todo el tiempo detrás de la modernidad y la tecnología. Hablábamos de YouTube, con todo lo que está sucediendo con las redes, y que da problemáticas todo el tiempo, hay denuncias, cada vez más hay más ciberdelitos, el tema de quién me protege a mí la privacidad, los datos. Lo he charlado varias veces, incluso en radio con Mario Adaro, un colega suyo que se ha ocupado mucho de estas cuestiones en la justicia. ¿Cómo hacen ustedes para ir corriendo detrás de la tecnología? Porque la tecnología nos va llevando de las narices a todos y ustedes todos los días aparece un delito nuevo en las redes, doctor. Hay que tener la mente abierta. Esa sociedad cristalizada, que no tenía movilidad, que no había posibilidades de cambio. Cuando nosotros éramos chicos era impensable los grandes cambios en poco tiempo. Claro. Ahora es al revés. Claro. Es impensable que dure durante mucho tiempo determinadas situaciones. Claro. Nos tenemos que adecuar a esta realidad y saber cómo vamos a sobrellevar cada uno de estos eventos, porque son nuevos desafíos. Y cada uno de estos desafíos, con la mente abierta, lo podemos encarar y podemos mejorar. Sabiendo que no existe lo perfecto, sabiendo que no existe la verdad absoluta, pero que entre todos, en una sociedad democrática como la nuestra, escuchando todas las voces, podemos llegar a encontrarle solución a estos problemas. ¿Usted navega por las redes más allá si tiene cuenta o no, si participa, pero pispea en las redes? Poco. No tengo, quisiera tener tiempo. No, le hago una pregunta aprovechando que tengo un Supremo acá, una pregunta personal, porque hoy el mundo está debatiendo, porque Estados Unidos está viviendo una película, ¿no? Todo este proceso de transición de Donald Trump, pero las redes, los portales le acaban de suspender las cuentas de Donald Trump, Twitter, Facebook, etcétera. El mundo se está preguntando si esto es censura o es algo correcto, si actuaron correctamente para proteger o a la sociedad o al mundo de la democracia. Es un debate creo que muy interesante, un debate central. ¿Usted tiene opinión formada al respecto, doctor? No, la verdad no tengo opinión formada, es una problemática compleja. Por eso. Porque estamos hablando de sistemas que no son pagos y no son gratuitos. Entonces un poco es, yo ofrezco este servicio en estas condiciones. Claro. La casa tiene derecho a admisión, digamos. Un poco sería eso. Entonces no es fácil. Lo que pasa es que el grado de inserción en la sociedad de esas redes, bueno, genera otro problema. El problema del manejo, el monopolio del manejo de las redes. Y entonces ahí ya sí, me parece que algún límite, algunas reglas mínimas tienen que existir. Y siempre guardar la libertad, guardar la igualdad y guardar la dignidad de las personas. Me parece que en eso debemos estar todos comprometidos, no solamente los jueces, todos los operadores de los sistemas, desde los medios de comunicación, de los operadores económicos, sociales, en defensa de esta sociedad. Porque la sociedad democrática se sostiene cuando sus propios integrantes defienden esa forma plural de vivir. Las sociedades dejan de tener futuro como pluralidad cuando sus propios integrantes no lo defienden. No necesariamente tienen que socavar, sino el solo hecho de no defender la libertad ya se pone en riesgo la libertad. Claro, pero por eso mismo, claro, el caso de Donald Trump está en el centro del debate de la libertad. Lo digo porque algunos han aplaudido, pero una líder mundial como Angela Merkel, la primera alemana, dijo no, están socavando la libertad de expresión. El tema vale la pena. Ustedes en la intimidad, no en su intimidad, en su vida privada, pero en el trabajo, entre los jueces y en los tribunales, ¿qué red usan para comunicarse? ¿Usan WhatsApp? Le diría que prácticamente es lo que usamos. Por eso, porque acá entramos en otro terreno que es nuevo, que WhatsApp se va a quedar con todos nuestros datos para transmitirlo a Facebook. ¿Cómo hacen ustedes que de alguna manera tienen que estar protegidos?
¿qué hacen con WhatsApp? ¿Emigran a otro sistema? ¿Se quedan ahí con algunas prevenciones? Hemos visto de repente, también está Telegram. Por eso. Y de repente en 3 o 4 días hemos visto con que se han incorporado una cantidad infinita de conocidos que antes no estaban. Claro, sí, Telegram todos los días se me llena de gente. Exactamente, bueno, yo estoy viendo y todos los días veo que antes era uno por semana, uno cada 15 días. Ahora son 10, 15 por día. Exactamente, entonces hay una migración de personas a otro sistema. Bueno, ese balance también va a hacer de que se mantenga o se contenga algunos de estos avances con respecto a los datos, con respecto a la privacidad, con respecto a la necesidad de que se respete a todas las personas. Y es cierto, no es Donald Trump, más allá de que sea el presidente de Estados Unidos saliente, es un ciudadano importante por la función que cumple. Pero si a él le realizan este tipo de cuestiones, imagínese a un ciudadano común que cobra el sueldo mínimo y que tiene que ir en colectivo al trabajo, ¿cómo va a ser para defender su posibilidad de manejarse? Claro. Yo el sábado lo entrevistaba a Mario Riorda, que es especialista en temas de esto de comunicación y comunicación de crisis, y él se hacía esta misma pregunta. A Donald Trump, bueno, porque teóricamente hizo actos antidemocráticos, pero hay un montón de presidentes de regímenes que son o semidemocráticos o poco democráticos denunciados por los derechos humanos. ¿Qué hacemos? ¿Le suspendemos la cuenta a todos entonces? ¿Y quién va a tomar la decisión? Por Porque empezamos, ¿quién es el dueño de la verdad para saber que este sí y el otro no? El juez supremo del mundo. Ya conocemos de esto, Andrés. hemos vivido aquellos que se creen dueños de la verdad. Lo grave es que siempre que se cree dueño de la verdad, no importa si es político, religioso o de cualquier otro sector, se cree con derecho a imponerla. Porque como es el dueño de la verdad, todos los demás están en la mentira y entonces ellos tienen derecho a imponerla. Es peligrosísimo. ¿Qué expectativas tienen dentro de la justicia para el año que comienza? ¿Creen que al principio vamos a seguir en piloto automático como hasta ahora o están previendo algunas modificaciones, algún retorno a la normalidad, por lo menos hasta tanto ver cómo evoluciona la pandemia? Bueno, yo siempre he sido propenso a tratar de, más allá de cuidar la salud de las personas que se acercan al Poder Judicial, de los que trabajan en el Poder Judicial, tratar de que funcione lo más normal posible. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial es un servicio que es reclamado permanentemente por la sociedad. Desde la persona que recurre, la mujer que recurre para reclamar los alimentos para sus hijos, hasta el padre que reclama porque no puede ver a sus hijos por impedimento de contacto, el que tiene que cobrar una indemnización, el que tiene que cobrar un juicio de daño y perjuicio. Es decir, hay un montón de intereses en la sociedad que requieren que la justicia funcione. Podemos funcionar más restringido, podemos tener acotadas algunas cuestiones, pero me parece que el gran desafío es aprender a ser más ágiles, gestionar mejor y poder dar el servicio de la mejor manera posible y a la mayor cantidad de personas posible. La justicia mendocina, digamos, tiene un alto nivel de litigiosidad, ¿no? Creo que uno de los, no sé si el más alto o uno de los más altos que se conozcan, ¿no, doctor? Por lo menos a nivel nacional. Tiene una cuestión. A ver. Si nosotros tomamos las estadísticas, hay que ver cómo se toman las estadísticas. No todas las provincias incorporan, por ejemplo, todo lo que hace a los juzgados tributarios. Los juzgados tributarios son juzgados judiciales, pero que tramitan la recaudación, es decir, cuando no se pagan los impuestos fundamentalmente. ¿Qué es lo que ocurre? Esto tiene una alta litigiosidad, pero tiene muy pocos jueces. Entonces, si nosotros incorporamos esa información en la masa de cantidad de juicios, por supuesto, sobrepasamos todo lo demás. No en todas las provincias se hace lo mismo. Nosotros lo tenemos incorporado. Nosotros lo tenemos incorporado. Claro, nos sube la vara entonces. No, sube la mara. Entonces, hay que empezar a tener un sistema estadístico que sea uniforme en el país. Y entonces vamos a poder hacer comparaciones. Entonces, ahí sí vamos a poder decir qué grado de litigiosidad tenemos comparativamente con los demás lugares. Claro, está bien. Eso yo no había visto ese aspecto. Claro, para no comparar peras con manzanas. Exactamente, Andrés.
Bueno, yo le preguntaba, pues uno tiene la idea que la justicia está abarrotada de expedientes, los pasillos llenos de carpetas, por lo menos... Eso no quiere decir que no haya... Por eso. La pregunta es, ¿2020 se atascaron más o por el teletrabajo fueron más ágiles en respecto de todo esto, ¿no? De la mora y las demoras de la justicia? ¿Cómo fue el año pandémico respecto de, por ejemplo, de 2019? Yo puedo responder respecto a penal, que es lo que más conozco. En penal prácticamente fue digamos, casi con normalidad con relación a los detenidos. Con relación a las personas imputadas que no están detenidos, ya es distinto. Ya ahí tenemos una acumulación de trabajo durante el 2020. Por diversas razones. Primero porque las personas no podían circular, después porque tenían problemas para circular en determinados días, porque además teníamos personal que no podía concurrir por razones que debían estar en su casa, por la edad, por la enfermedad. Y entonces todo eso hizo que tuviéramos que seleccionar qué tener que hacer. Entonces, no podemos decir que hemos estado en la normalidad, pero sí podemos decir que hemos hecho prácticamente 11.000 audiencias durante la pandemia, fundamentalmente de detenidos, terminamos algunos juicios sin detenidos y se ha tratado de ir resolviendo todas las cuestiones más importantes. Ahora, esperamos que en este año 2021 podamos mejorar y no solamente detenidos, sino que avancemos. La idea es avanzar, por lo menos la idea que yo tengo, en la medida de lo posible. ¿Se le puede poner un monto, una cifra o un porcentaje a la mora de la justicia, digamos, en atrás? Yo no me atrevería a decir, sería una irresponsabilidad, sería una irresponsabilidad, porque además no es una mora. Porque la mora es cuando en el servicio está funcionando normalmente y no puede responder a esto. Acá hemos tenido una emergencia. Entonces, la demora en poder resolver, más allá de que pueden existir bolsones de morosidad, acá ha habido una situación extraordinaria que nos ha impedido poder responder a todos los reclamos. Entonces, no es tan fácil responderlo, es complejo. Además hay distintos bolsones, así como penal tuvo que trabajar durante todo el tiempo por razón de las personas privadas de libertad, no así otros fueros al principio donde fueron incorporando de a poco la forma de trabajo. Después el teletrabajo, las condiciones para poder responder desde la casa, es decir, tiene que tener equipo para poder trabajar. No todos tenían equipo, no todos tenían sistema de internet que pudiera funcionar acorde a las necesidades. Bueno, hay una serie de cuestiones. Por ejemplo, en materia de detenidos, hay una limitación para poder hacer audiencias con los internos de la penitenciaria, porque si bien hay muchas audiencias que se pueden hacer, no se pueden hacer muchas simultáneamente, porque no hay cantidad de equipos y gabinetes para poder llevar a los detenidos. Entonces, todo esto hay que irlo evaluando en la evolución. De todos los fueros, ¿cuál es el que se complicó más con la pandemia? ¿Por las condiciones irregulares de trabajo? No sé si es por las condiciones, sino por la cantidad de requerimiento y la posibilidad. Me parece que todos tuvimos nuestras complicaciones. ¿Parejo o alguno más que otras? Nosotros la ventaja en penal fue que ya veníamos con la reforma. Claro. Y la reforma nos permitió encararla de otra manera la pandemia. Nosotros ya teníamos agrupados los juzgados, teníamos colegio de jueces. Por ejemplo, los dos juzgados que hay en la primera circunscripción, lo que es el Gran Mendoza, cada juzgado tenía 11 jueces. Antes eran 11 juzgados que tenían 11 secretarios, 11 mesas de entrada, tenían jefe de mesa de entrada, tenían auxiliares. Bueno, todo eso estaba reagrupado, entonces el funcionamiento fue distinto, nos permitió ordenar el funcionamiento. En civil tenían algunas características con las jejuás, no de las mismas características que penal, pero también significó alguna situación. Bueno, familia estaba incorporándose a este proceso. Tiene muchos reclamos familia. Y entonces no es fácil responder a todos esos reclamos que tiene familia. El tema familia, ¿se complicó con la pandemia? ¿Aumentaron los casos o los reclamos? Digo porque, por ejemplo, se decía que muchos al estar confinados, obligados a estar encerrados y algunos en malas circunstancias, los litigios familiares aumentaron los casos de violencia de género, etcétera,
porque mucha gente quedó entrampada sin poder irse y digamos, y a merced de algún conflicto. ¿Cómo lo evalúa usted, doctor? Yo creo que la pandemia ha tenido características muy particulares. Así como en algunos casos ha ahondado crisis que existían, en otros casos ha solucionado crisis que habían. Porque el solo hecho de estar en la casa, convivir, quienes tenían ya una crisis, digamos así, ha hecho... La ha agudizado. Claro, se han tocado los cables pelados. Claro. En cambio, otros casos se ha producido a la inversa. Quienes no se veían y cada vez que se veían se peleaban, sí. La convivencia ha ido permitiendo el diálogo y ha permitido de que se fueran solucionando los problemas. Yo creo que no es parejo, yo creo que hay que analizar los distintos casos. Es realmente un trabajo que deberíamos hacer conjuntamente con las universidades. No debe hacerlo el Poder Judicial. Yo soy poco propenso a que este análisis lo haga exclusivamente el Poder Judicial, porque si no vamos a tener una visión desde lo que nos interesa al Poder Judicial y no desde lo que le interesa a la sociedad. Pero en cambio, una facultad, ¿qué es lo que hace? Mira como si fuera desde la sociedad. Entonces, los aspectos sociológicos, psicológicos, lo va a tomar con una amplitud mayor que si lo tomamos nosotros. Nosotros somos abogados. Claro. Y generalmente vamos a pensar como abogados. Y eso que hemos incorporado administradores claro. y todo lo demás. Pero todavía tenemos el vicio de pensar como abogados, que no es malo, claro. Pero es bueno para algunas cosas. Para algunos análisis es bueno incorporar otras disciplinas. ¿Por qué le dicen cuervo a los abogados? ¿Será por la vestimenta? Deberían ser todos hinchas de San Lorenzo. Más o menos, más o menos. La costumbre de andar de ropa oscura. Pero es interesante eso, doctor, porque es cierto, a algunos les fue mejor, a otros les fue peor, pero sería un lindo estudio sociológico. A ver, ¿la pandemia en el promedio final ayudó a las parejas o las complicó? Para poder sacar un promedio. Exactamente. Llegamos a la conclusión de que la pandemia... Y no solamente eso, Andrés, también es importante para saber que muchas veces, si la pandemia solucionó algunos problemas, esa solución del problema a veces era por falta de convivencia. Claro. Exceso de trabajo, falta de comunicación de la pareja. Bueno, eso es importante porque eso le va a permitir a los psicólogos trabajar en terapia. Sí, sí. A mí me parece muy interesante ese estudio. Sí, nosotros, por ejemplo, en materia de juicio por jurado, estamos trabajando con una universidad que tiene facultad de psicología para estudiar estos aspectos en el jurado. Es decir, lo hacemos desde afuera y no desde adentro. Claro. Nos parece que esa mirada es muy importante, insisto. Es muy buena. Vamos a hacer el zoológico, doctor, si me permite. Con todo claro que no está entre los bichitos. No lo hemos metido en ninguna jaula, así que quédese tranquilo. Está bien, entonces. Bichito, corre la perinola esta, la tómbola esta. ¿Qué tenemos? A Iris Aguilar. Le ponemos la serpiente que es no porque ella sea una víbora, sino porque la serpiente de ese bichito es símbolo característico de la medicina. Iris Aguilar es la jefa del programa de inmunizaciones y ya tiene 5.000 vacunados en el sector de la salud. Ahí está una de las grandes expectativas de la sociedad, a ver cómo va evolucionando el tema de la vacuna. Mariana Jury, la habíamos decidido por una cotorra, no sé si es una cotorra o un cóndor eso, pero bueno, la cotorra porque Mariana Jury, que está muy activa, como los bichitos ahora que están en nuestros árboles, lanzaron ayer la temporada de cine, teatro, humor, música y museos. ¿Cuánto tiene que bregar Mariana Jury con estas idas y vueltas de los gobiernos, no? Y acá tenemos como perro guardián a Daniel Orozco, médico, intendente de Las Heras, porque Las Heras va a anticipar brotes de coronavirus analizando aguas residuales de la comuna. Firmó un convenio con la Universidad Nacional de Cuyo con Aguas Mendocinas para llevar a cabo el monitoreo en bocas cloacales. Y decíamos esta mañana con el doctor Orozco que eso habría que hacerlo todo el año para detectar no solo el coronavirus, sino otras enfermedades virósicas. Tenemos a Mirta Faguet como avispa, porque ella es la secretaria gremial del SUTE. Ustedes recordarán que Enríquez está en un problema también ahí.
¿Por qué la ponemos a Mirta? Porque el SUT está amenazando con el no inicio de clases, se mantiene firme en el rechazo al incremento salarial ofrecido por el gobierno. Ayer hubo paritaria no salarial, creció la tensión, hay una grieta con ATE y el sindicato de celadores que sí quieren aceptar la propuesta. Finalmente un camello, porque los camellos no sirven para andar por el desierto, allá por Arabia, por el Dakar, Franco Caimi, el piloto mendocino, tuvo que abandonar el Dakar por problemas mecánicos. Lo lamentamos. Siguen algunos mendocinos y argentinos compitiendo en el Dakar en distintas categorías. ¿Qué pasa con el Polo Judicial, doctor? Estamos trabajando para ver si para mayo aproximadamente podemos trasladarnos. Mayo, junio. Pensamos que en mayo podemos estar en condiciones de trasladarnos. Estamos viendo, es decir, es un gran desafío. El año pasado empezamos trabajando pensando que en mayo del 2020 íbamos a instalarnos en el Polo. Es un gran desafío el trabajo en el Polo porque es una idea distinta de gestión. No es simplemente un edificio, sino una forma de gestión distinta. Cuando nosotros pensamos en un juzgado tradicional, lo primero que pensamos es en una mesa de entrada. Bueno, resulta que cuando entra al Polo, la gente entra al Polo y lo primero que va a encontrar, más allá de un par de oficinas que van a receptar a la gente y le van a explicar todo lo necesario, lo que van a encontrar son las salas de audiencia. Es decir, es al revés en la concepción. Y lo que eran las mesas de entrada prácticamente no existen porque no van a existir mesas de entrada, van a haber pequeños espacios en cada juzgado. Te decía recién, Andrés, que cada juzgado acá tiene 11 jueces, que eran 11 juzgados. Lo que sería la atención al público, va a haber con suerte 4 personas y no 2 personas atendiendo. ¿Por qué? Porque el concepto es distinto. Pensamos el Polo en función de la virtualidad. Una de las grandes problemáticas que teníamos nosotros es cómo hacíamos para incorporar la virtualidad en el traslado al Polo. La pandemia nos ha ayudado. Fue un gran desafío, pero nos ha ayudado porque nos ha permitido esto. Incluso se está desarrollando un sistema informático propio. En el fuero penal vamos a tener, ya estamos trabajando, lo estamos utilizando en forma piloto. Ya vamos a empezar en el mes de febrero a hacerlo en forma efectiva para todo el fuero penal. Con un sistema informático donde va a estar todos los legajos nuevos, van a estar todos informatizados y los viejos en la medida que sea necesario para poder resolverlo. Esto es lo bueno de la pandemia, ¿no? Ha agilizado muchas cosas. Bueno, los bancos han debido digitalizarse y hacer, ahora mucho trámite se hace en forma remota y eso está bueno porque se evita tener que ir al banco y hacer la cola. El miércoles pasado, en nuestro primer programa del año, pusimos en el cielo a Dalmiro Garay, al presidente de la Corte, que lo simbolizamos en Dalmiro a los 7 miembros de la Corte que habían tomar una decisión plenaria respecto del tema de la prisión perpetua. Más allá de la decisión y de ese caso puntual, yo celebraba el hecho de que la Corte en pleno hubiera encontrado una unanimidad en ese sentido, una colaboración entre ustedes, porque que a ustedes les guste o no les guste, siempre están los ruidos y que hay en la Corte hay grieta, que están los peronistas por un lado, los otros por el otro, etcétera. Entonces, por ahí ver un fallo, una decisión unánime, creo que fue bueno como gesto. No sé cómo lo sintieron ustedes hacia adentro, doctor. A mí me pareció excelente la decisión de la Corte, más allá de las características que tiene. Primero porque había como una nebulosa respecto a la Constitución. Nadie decía que era inconstitucional, salvo algún contado caso, pero era como que existía el rumor de que era inconstitucional, de que no podía ser. Bueno, con esto quedó claro. Zanjado el tema. Zanjado este tema, zanjado el tema de que es el Congreso de la Nación, es decir, que es la actividad política en representación del pueblo de la Nación Argentina, quien tiene que tomar las decisiones respecto a lo que es el Código Penal, cuáles son los delitos y qué penas. Claro. Y que los jueces debemos acatarlo, salvo que sean inconstitucionales. Claro. Y la inconstitucionalidad es una cuestión muy grave y que para poder tomar la decisión de que una norma es inconstitucional, tiene que ser grave, tiene que ser la última ratio, cuando no tiene usted otra explicación para poder llevarla adelante. Estuvo bueno. Hablando de esas decisiones del Congreso, una novedad
muy fuerte de fin de año fue el tema de la llamada ley del aborto, ¿no? De la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Cómo impactó en la justicia? ¿Ustedes ven, digamos, han visto algún resquemor en los jueces pensando que pueden entrar en algún problema o lo han tomado con tranquilidad, con serenidad? ¿Cuál ha sido la sensación de una norma que fue muy discutida y que, bueno, que ha producido erupciones para un lado y para el otro dentro de la sociedad? ¿Cómo la tomaron ustedes, doctor? En realidad no he charlado en general con los jueces este tema. Me parece que venimos de dos debates, porque este no es el primero, este es el segundo debate. Por poco la otra vez no pasó y ahora pasó también por poco. Me parece que es muy importante que en estos temas trascendentales se debata ampliamente en la sociedad. Y bueno, es lo que en definitiva decide el pueblo. En estos temas a veces también es importante que el pueblo participe en una consulta popular. Pero la pregunta es, porque los médicos, digamos, algunos, bueno, un dilema de ellos, acá también se juegan cuestiones personales, objeciones de conciencia. ¿Los jueces no pueden alegar objeciones de conciencia como los médicos en estos temas? No se me ha planteado nunca una cuestión como esta. Sería novedoso, pero yo entiendo que no. Nosotros estamos para cumplir la ley. Está bien. Además, me parece que, salvo que la ley sea inconstitucional, tomar la decisión corresponde. Esto es igual que, por ejemplo, alguien puede pensar, un juez puede pensar de que la prisión perpetua, según su opinión personal, no corresponda. No cabe. Bueno, yo no tengo opinión personal sobre la prisión perpetua. Eso es lo que dispone el Congreso en representación del pueblo y yo lo cumplo, salvo que sea inconstitucional. No lo he considerado constitucional y hay que aplicarlo. Doctor, un gusto tenerlo por acá, ¿eh? Muchas gracias, Andrés, y ha sido realmente un gusto. Que sea un mejor año para todos y sobre todo para el Tomba. Eso, esperemos que así sea. Gracias por acompañarnos. Segundo programa del año, con un muy importante miembro de la justicia de la provincia. Hasta el miércoles que viene, amigos. Chau.